Shalom y bienvenidos a otro video de filosofía judía. Hoy vamos a analizar un tema que me han pedido por meses, no estoy exagerando, me han pedido este video. Yo al principio quería hacer el video, luego no quería hacer el video. Ahora pues me decidí hacer el video por el simple hecho que me lo han pedido demasiado y obviamente no los quiero defraudar a estas personas que me lo han pedido. Y les cuento brevemente la historia de por qué llegué a hacer este video. En este video, esto es un resumen, vamos a reaccionar a otro video que sacó un rabino, es el Rav Daniel Chapán. El Rav Daniel Chapán es un youtuber que él es ortodoxo y yo no conozco muy bien el contenido que él enseña, no conozco muy bien sus videos, pero yo le tengo mucho aprecio a Rav Chapán, realmente es buena gente, es querido, etc. Lo que sí es que, y esto es lo que quiero aclarar en este video, para que no malinterpreten, porque este video no es contra el Rav Daniel Chapán, no es contra él, sino que lo que estamos acá haciendo es debatir una idea, es dar un diferente ángulo sobre una idea. Entonces, y yo le quiero aclarar esto a muchas personas para que no se lo tomen mal, no odien al Rav Daniel Chapán ni crean que esto es contra él, etc., sino que acá es lo que se está debatiendo, es la idea. No ataquen al mensajero, sino escuchen el mensaje y analicen el mensaje, que eso es diferente, ¿ok? Nuevamente, esto no es contra el Rav Daniel Chapán. Lo que está muy bien que él tenga su perspectiva sobre este tema. ¿Y cuál es el tema? Él hace unos meses sacó un video diciendo que el noajismo es un engaño, que el movimiento noaji es un engaño, y él da su perspectiva personal. Él trae una fuente y él dice que el movimiento noaji es algo muy básico, algo muy simple, algo muy y que él le da vergüenza el movimiento noaji. Él utiliza un lenguaje muy fuerte. Yo sé que acá vamos a ver el video y yo sé que muchos acá, si son Benay Noaj y se identifican como noajías, puede que se vayan a ofender, como muchos se ofendieron cuando vieron este video, pero nuevamente no se ofendan con el Rav, sino escuchen la idea, analícense. Entonces lo que vamos a hacer acá es dar otra perspectiva de lo que es realmente el movimiento Benay Noaj para otro ángulo digamos, del judaísmo, la línea rabínica que yo sigo, que ustedes saben, han sido rabinos o son rabinos de una talla grande, por ejemplo Rav Urishevsky. Yo personalmente también estudié con el Rav Israel Meir Lau, que fue gran rabino de Israel, y un muy grande sector del judaísmo está a favor de todo el movimiento noájida. Más adelante vamos a solo darles algunos ejemplos de los enormes rabinos que están a favor del movimiento noájida. Personalmente, de hecho, yo solo he escuchado a dos rabinos en mi vida estar en contra del movimiento noájida, solo a dos. Uno es el Rav Daniel Chapán y otro es un rabino que vive en un suburbio en Miami, que él tiene comunidades de judíos emergentes o de emergentes, no sé muy bien cuál es la historia, y estos son los únicos dos rabinos en mi vida que he escuchado que han hablado mal sobre el movimiento de Benay Noaj, pero está bien. Hay un dicho en el judaísmo que dice: dos judíos, tres opiniones. ¿Qué significa? Que en toda perspectiva del judaísmo, nosotros somos un pueblo del debate, somos un pueblo que nos gusta analizar ideas, y por eso es que en todo tema del judaísmo ustedes van a ver distintas posturas, siempre. Sobre Shabbat, sobre el Kashrut, sobre el sionismo, sobre todo lo que sea. Entonces, donde el tema de Benay Noaj, obviamente, también iban a haber distintas perspectivas sobre el mismo tema, lo cual está muy bien, porque solo así, solo analizando los diferentes ángulos, es que una persona puede llegar a la verdad, ¿ok? Ahora, lo que les voy a contar una breve historia de cómo se llegó a este video. Entonces, les comenté hace unos meses, el Rav Daniel Chapán subió un video diciendo de por qué es tan negativo supuestamente el movimiento de Benay Noaj, y yo le escribí, ahí en el video le escribí: Rav, por favor, ¿puedo utilizar tu video para poder mostrar otro ángulo del tema? Y el Rav Chapán respondió: no, vamos a hacer, hagamos un debate público. Si este comentario tiene más de 100 likes, vamos a hacer un debate público con filosofía judía. Yo personalmente no quiero hacer un debate, ni quería hacer un debate, ni nada por el estilo. Yo pienso que es contraproducente y es incluso Hilul Hashem hacer un debate. Pero el Rav insistió, etc. El punto es que, en fin, obviamente el comentario tuvo más de 100 likes. Y el punto es que estuve escribiéndome con el Rav Chapán para fijar la fecha del supuesto debate. Y fijamos una fecha. Y el Rav, en el proceso, me autorizó utilizar su video, ¿sí? No piensen que esto lo estoy haciendo el Rav, y acá les dejo, esto es escrito por el Rav en uno de sus mails. Él me dejó utilizar este video, entonces esto es bajo su aprobación, digamos. Bueno, pasaron los días y una noche el Rav me llamó y el Rav me dijo:
Jacob, decidí cancelar el debate. Yo feliz, porque yo no quería debatir. Decido cancelar el debate porque me llamaron rabinos, o sea, otras personas, otros rabinos, de hecho, y me dijeron que el video, pues, que no están a favor mucho de lo que dije, y pues que fue muy ofensivo para muchas personas, lo cual es verdad. El video, ustedes van a ver el video, él utiliza un lenguaje muy fuerte, y obviamente esto fue ofensivo para personas. Yo personalmente soy menos hecho de cristal, ¿sí? A mí no me, por más que me insulten, cosas así, a mí no me va a ofender. Yo trato de escuchar la idea y no la ofensa, ¿sí? Pero hubo personas que se ofendieron, obviamente. Y entonces el Raf me dijo, entonces decidí quitar el video y pues cancelar el debate. Y yo, bueno, como desees, Raf. ¿Qué pasó? Que el video en verdad no quitó el video, sino que ocultó el video. Que es algo distinto en YouTube, no sé si ustedes saben, pero cuando uno sube un video en YouTube, uno tiene la opción de ocultar videos. Pero el video seguía ahí y muchas personas vieron el video seguía rondando y me seguían diciendo, Jacob, sí, explícanos, etcétera, ¿ok? A mi perspectiva, y eso sí es mi opinión personal, el video que sacó Raf Shapan hizo mucho daño, a mi perspectiva, nuevamente. No es contra Raf Shapan lo que estoy diciendo, sino la perspectiva. Hizo mucho daño el video que él hizo a nivel, incluso la perspectiva a futuro de lo que tenemos aspiración, un sector muy grande del judaísmo. Pero bueno, el daño está hecho, nada que hacer, y por eso decidimos hacer este video. Es por eso, simplemente porque queremos mostrar otro ángulo. Y bueno, hasta aquí voy a empezar el video y ya, acaba. Mil gracias a todos por estar aquí un jueves más en un live que creo que va a ser muy, pero que muy interesante. Es un live que me he pensado mucho si hacer o no, pero al final pienso que es muy importante hacerlo, así que sin duda lo voy a hacer y voy a dar mi humilde opinión acerca de un tema actual e importante, que es el tema de los Bnei Noach. Ok, yo acá quiero comentar que yo también me debatí mucho si hacer este video o no, como les conté. Yo no quiero que se haga una discusión, simplemente la intención, como les dije, y es legítimo en el judaísmo mostrar distintos ángulos del mismo tema. Como les dije, yo en verdad aprecio mucho a Raf Shapan, en verdad es muy todo bien, es muy buena persona. Acá estamos analizando la idea, ¿sí? Y bueno, es básicamente eso. Ahora, el Raf dijo que él quiere dar su perspectiva personal, ¿sí? En sus palabras, su humilde opinión. Yo rara vez les voy a decir mi opinión. Hay veces les voy a mencionar cuál es mi opinión, pero lo que les voy a traer más bien son fuentes de la tradición judía, que a propósito de esto, yo no suelo hacer videos como este. En mis videos yo suelo decir más cosas de la cabeza, ¿sí? Como traerles fuentes de la cabeza, es decir, acá les voy a leer fuentes puntuales y acá vamos a analizar que las cosas que Raf dice, hay fuentes que, digamos, dicen una perspectiva que no está muy concorde a lo que el Raf plantea en ciertas ocasiones, y bueno, acá vamos. O el noajismo, que es un movimiento del último tiempo, que está teniendo cierto grado de éxito en algunas zonas y en algunos lugares, y se habla un poquito de él. Y tenemos que abordar un poquito el tema de una manera sincera. Y esta, obviamente, va a ser una autocrítica, ¿sí? Digo autocrítica porque es algo que sale del judaísmo ortodoxo, de alguna manera, al cual yo pertenezco. Por lo tanto, va a ser una autocrítica y pienso que es un tema que se tiene que hablar. Ok, acá yo quiero comentar, el Raf dice un término que yo me opongo a este término y es noajismo. Los que conocen mi página, ustedes saben que yo me opongo rotundamente a la palabra noajismo. Yo creo que esa palabra tiene que ser borrada de nuestro léxico, al igual que yo me opongo a la palabra judaísmo. Yo me opongo a ese término, porque no debería haber un término judaísmo, ¿sí? Ni tampoco noajismo. Por eso yo digo movimiento de Bnei Noach, movimiento noágida, pero no noajismo, porque eso le da una connotación limitante como religión. Y al igual que creen que el judaísmo es una religión y el judaísmo no es una religión,
sino que es una perspectiva que incluye desde perspectivas políticas y filosóficas y trascendentes y del día a día. Lo mismo ocurre con el noajismo. Es toda una cosmovisión para los no judíos, etc. ¿Sí? No es simplemente una religión y un sistema de rituales, etc. Por eso es que yo me opongo. A propósito, muchos rabinos están en desacuerdo conmigo en este tema. Hace poco hablé con el Rabbi Groisman, por ejemplo, que es la mayor autoridad de Bnei Noach en Latinoamérica, y él me explicaba de por qué el término noágida sí debe ser acuñado al español y sí debe ser acuñado al hebreo, etc. Y me explicó sus razones, que son razones que en cierto modo me pudo llegar a convencer. Aún así, yo trato de romper esa palabra de noágidas, ¿ok? Perdón, de noajismo, ¿sí? Ahora, sigamos viendo. Porque no es, o sea, no es un monopolio de los que hablan del noajismo que todos los judíos ortodoxos estén de acuerdo con esto. Entonces, es algo que hay que matizar. Vamos a empezar poco a poco, ¿ok? Vamos a empezar a construir. Tengo escritos aquí 10 puntos, ¿sí? No es por la 10 Sefirot, sino es porque es lo que me ha salido. Y vamos a... Ok, voy a hacer un paréntesis acá. Lo que Rab dijo también es lo que les dije, de que no es un monopolio. En el judaísmo ortodoxo nunca ha sido... No, recuerden, nosotros siempre somos una cultura del debate donde siempre hay diferentes perspectivas sobre el mismo tema. Entonces eso es algo interesante de aclarar, que Rab pues también lo mencionó y pues buenísimo, porque les dije, es la única forma de llegar a la verdad, cuando se analizan distintos ángulos. Vamos a hablar de estos 10 puntos, ¿ok? El primer punto que creo que es muy importante tener en cuenta, ¿ok? Es muy, pero que muy importante tener en cuenta, es que nunca en la historia existió un movimiento llamado los Noágidas o los Bnei Noach, ¿ok? Nunca en la historia existió un movimiento de personas que se consideraran a sí mismas Noágidas o Bnei Noach. Ok, quiero ser un poco más preciso. Acá el Raf tiene razón. ¿Por qué? Porque el término noágida es un término relativamente moderno que se acuña al finales del siglo XIX, se acuñó en Francia, el noahid, luego se tradujo al inglés en el siglo XX, después de la segunda mitad del siglo XX a noahid en inglés, y así evoluciona al español noágida. Por lo tanto, es natural que solo en esta época es que hayan personas que se identifican con un término moderno. Pero el concepto es antiguo. El concepto Bnei Noach es muy, muy antiguo. Está en nuestras fuentes más, digamos, antiguas. En todas las fuentes está el término Bnei Noach, ¿sí? O el concepto de que la humanidad tiene 7 leyes, desde el Midrash hasta la Kabbalah, hasta a todo el largo del Talmud, etc. Entonces no es algo... El concepto es algo antiguo. Como movimiento y como algo en masa, digamos, o organizado, puede que llegue a ser algo de la modernidad, eso sí. Pero aquí les pregunto yo, y bueno, voy a continuar el video y les preguntaré en un segundo. Eso es un invento de las últimas décadas, ¿ok? No había nunca un movimiento de personas que decían nosotros somos noágidas o nosotros somos Bnei Noach, ¿ok? No existió. Es un invento de las últimas décadas. Esto... Ok, antes de seguir, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Acaso por el hecho de que sea un invento de las últimas décadas es algo malo? Y les doy ejemplos concretos dentro del mismo judaísmo. El hasidismo, el movimiento hasídico. Eso es un invento del siglo XVII. ¿Acaso por eso va en contra del judaísmo o contradice el judaísmo? Es verdad que hubo personas que se opusieron al movimiento hasídico, pero con el tiempo se entendió que el movimiento hasídico no está, digamos, va muy concorde al judaísmo ortodoxo y es aceptado hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, el hecho de que algo aparezca o tenga una forma moderna no significa que sea algo prohibido. Otro ejemplo, el movimiento sionista. ¿Acaso el movimiento sionista es algo malo por el hecho de que es algo, entre comillas, nuevo? Porque no es algo nuevo. El movimiento sionista, el nacionalismo judío siempre ha existido. Toda la historia del pueblo judío ha existido el nacionalismo judío. Bar Kokhba, la revuelta, el que trató de liberar a Judea de manos de la opresión romana para tener una independencia política. Al punto tal de que incluso Rabbi Akiva dijo que Bar Kokhba tenía potencial de ser el Mashiach.
los macabeos, los macabim, que lucharon contra el imperio griego para liberar Judea, es nacionalismo judío. Simplemente el término sionista es un término de la modernidad, el movimiento sionista, y que las personas se organizaran a nivel político, diplomático, a nivel, digamos, más nacional y colectivo, es algo moderno, pero no por eso significa que sea algo malo. El hecho de que ahora hayan personas que se identifiquen como Bnei Noach no significa que sea algo malo, ¿sí? Entonces eso, yo creo que no hay que confundir de que porque sea un invento de las últimas décadas, etcétera, eso no significa que sea algo que sea no apto. Por ejemplo, una persona en un extremo del mundo que él diga, alguien que no sea judío y diga, bueno, yo no soy judío y yo estoy de acuerdo en que el pueblo de Israel son la luz del mundo y yo quiero cumplir mi parte como no judío, como lo estipula la Torah para el no judío, y me identifico como noágida y quiero organizarme como noágida. ¿Acaso es algo malo? Entonces, no, el hecho de que sea algo moderno no significa que sea algo malo. Lo podéis probar a nivel histórico. Si alguien me encuentra históricamente una prueba, ¿sí?, que diga que había un grupo de personas que se identificaban a sí mismas como noágidas, cambiaré de opinión. Pero hasta el momento no he encontrado en ningún lugar algo parecido. ¿Ok? Ahora, ¿qué sí es verdad? Ok, antes de continuar lo que sí es verdad, quiero leerles una cita. Esto está en Ilhot Melachim, en las leyes de los reyes de Maimónides. Maimónides se considera prácticamente la autoridad que ha profundizado, que más puso leyes sobre el tema de Bnei Noach, de Noágidas, que, acá un paréntesis, Bnei Noach traduce hijos de Noé, hijos de Noé, y el vocablo que se puso al español es Noágida, ¿sí? Pero es Bnei Noach. Dice, esto les leo Ilhot Melachim, capítulo 8, alajá número 10, dice, traducción, que nos ordenó Moisés, nuestro maestro, por orden de Dios o por la palabra de Hashem, imponer o difundir o transmitir a todas las personas del mundo, Kol Bae Olam, que nos hizo transmitir a todas las personas del mundo, recibir las leyes que le ordenaron a los hijos de Noé, o sea, las leyes noágidas, ¿sí? Bae Olam, lo dice Bae Olam, los que no saben, es la humanidad. Todo el mundo son Bae Olam. Como lo sabemos, hay otra fuente, un segundo, la busco acá. Esto está en Masejet Rosh Hashanah. Listo, en el Tratado de Rosh Hashanah, en el capítulo 1, la Mishnah número 2, dice, Rosh Hashanah, Kol Bae Olam, Ovrim Lefanav, Kivnei Maron, que en el día del Rosh Hashanah, toda la humanidad, Kol Bae Olam, son juzgados al frente de Dios, ¿sí? Entonces, el término Bae Olam se refiere a la humanidad. Acá Maimónides nos está diciendo que Moisés nos ordenó al pueblo de Israel transmitirle a toda la humanidad, imponer, entre comillas, a que reciban las leyes de Noach, ¿sí? Entonces, sí, técnicamente sí debería ser algo masivo, según las mismas fuentes judías, sí debería ser algo masivo, ¿ok? Ahora, el Rav comentó otra cosa, de que no habían personas que se llamaban a sí mismos Bnei Noach, o que un movimiento de personas que se llamaban a ellos mismos Noágidas. Esto ya lo discutiremos, pero a ver qué dice el Rav acá. Que el término Ben Noach o Bnei Noach es usado en el Talmud. Es usado en el Talmud. Es usado por los sabios de Israel. ¿Ok? Eso es verdad. Pero es un término interno de los sabios, ¿sí? Para diferenciar a un tipo de gentiles de otro. Pero es un concepto, ¿sí?, del gremio, es un término del léxico rabínico que ellos hablaban entre ellos, los rabinos hablaban entre ellos. Los rabinos nunca tuvieron la intención de hacer un grupo o de decirle a la gente, tú eres un Ben Noach. Ok, yo quiero detenerme acá porque no es muy preciso. Les quiero leer otras dos fuentes. Bueno, esto está en el Ilhot Melachim 9:14, capítulo 9, la número 14, dice, כיצד מצווים הן על דינים, חייבים להושיב דיינים ושופטים וכל פרח ודרך לדון בשש מצוות אלו ולהזהיר את העם. Traducción. Dice, ok, en general, la humanidad tiene 7 leyes, que no son 7 leyes, son 7 raíces fundamentales, como 7 categorías legales
de las cuales se desprenden otra serie de leyes. Por ejemplo, en el judaísmo hay 3 tipos de categorías, que de ahí nosotros tenemos los 10 mandamientos, digamos, y que de ahí se podrían desmembrar las 613, que de las 613 leyes de Israel se desmiembran otras cientos y cientos de leyes. Para el Noahida es algo parecido, hay 3 categorías principales, de ahí son los 7 raíces fundamentales, las 7 leyes noágidas, y que de ahí se desprenden unas docenas de leyes para la humanidad. Y aquel que cumple estas leyes se llama Noahida o Ben Noach. Ahora, acá la cita que les acabo de leer dice, una de estas categorías es hacer tribunales de justicia. Es una de las leyes noágidas. Hay otras leyes como no matar, no robar, no hacer idolatría. Pero si ustedes se ponen a pensar, una persona no mata, ¿ok? Una persona no roba, ¿ok? Una persona no hace idolatría, ¿ok? Pero hacer tribunales no es algo que pueda hacer a nivel individual. Hacer un tribunal, para una persona, hacer un tribunal tiene que hacerlo a nivel colectivo. Y para hacer algo a nivel colectivo tiene que haber un contrato social. Un contrato social, los que saben en el lenguaje de Jean-Jacques Rousseau, es que la sociedad se pone de acuerdo, o un grupo se pone de acuerdo en que deben regir normas en base a algo que todos tienen en común. Y acá escribe Maimónides que los tribunales deben, hacer sus juicios, dice, tienen que hacer sus jueces en todos los sectores, en todas las categorías de la ley, para así juzgar las otras 6 leyes noágidas. A propósito, estos ya es más, no los quiero revolver mucho, pero en general, acá sobre este mismo ley hay un mahloket entre Ramban y Rambam. Ramban, Nachmanides dice que esto está en su Perush de Bereshit, Kaf Gimel, creo, que él ahí escribe que la ley de tribunal, toda ley cívica es un tribunal noágida, pero acá Rambam dice que no toda ley cívica es un tribunal noágida, sino que solo los tribunales donde los no judíos juzgan de acuerdo a las leyes que se les dio en la Torá, a los no judíos, eso es un tribunal noágida. Entonces, señores, en pocas palabras, lo que les estoy tratando de decir acá es que para que haya un tribunal noágida, significa que las personas no judíos sí tienen que organizarse de forma en que ellos se identifican como noágidas y se organizan de forma colectiva. Entonces, que el Rab diga que nunca existió, ok, quizás nunca existió o no tenemos un registro puntual, aunque sí hay registros y ya se les daré más adelante. Pero lo que acá plantea la ley judía es que sí ha existido el concepto de que los no judíos tienen que organizarse como noágidas a hacer tribunales noágidas, ¿ok? Ahora, a propósito, acá el Rab, esto es lo segundo que el Rab comenta, y es que dice que el término noágida, Ben Noach, es un término que entre los rabinos, esto es preciso, pero ya les voy a decir por qué no es tan preciso. El término Ben Noach o Bnei Noach, que significa hijos de Noé. Toda la humanidad técnicamente somos hijos de Noé. En la tradición judía hubo un diluvio donde sobrevivió Noach y su familia, y de ahí sale la humanidad, ¿sí? Por eso técnicamente todos son hijos de Noé. Pero más allá de la palabra en rigor, hijos de Noé, el término Bnei Noach es una terminología de la jurisdicción hebrea. Es un término, Bnei Noach, que al español se traduce como Noágida, es un Bnei Noach, hijo de Noé, Noágida, es lo mismo. El término Noágida es la ley judía, tiene categorías para todo ser humano, y las personas que cumplen las leyes de Noé entran en la categoría de Bnei Noach. Hay otras categorías, por ejemplo, si alguien no cumple las leyes de Noé y hace idolatría, por ejemplo, el Noágida tiene prohibido hacer idolatría. Si una persona hace idolatría, no se considera Ben Noach, sino que se considera Oved Avodah Zarah, que se considera idólatra. Igual que en el judaísmo, una persona, si un judío, abandona las leyes de la Torah y cambia su perspectiva por otras, se llama mumada. Y es una categoría que es mumada, otros min. Entonces son categorías que se hace para que la ley judía sepa cómo ejecutar juicios o cómo juzgar a ciertas categorías de personas. Por ejemplo, una mujer sotá, una persona mamzer. Si entiendes, son terminologías que usa la ley judía para clasificar actitudes de personas o tipos de personas. La palabra Bnei Noach, Noágida, es una categoría del judaísmo, del léxico rabínico, como dice el Rab, que usa el judaísmo para calificar ciertas personas. Sí, igual que al
al romano politeísta no le llamaban, tú eres un idólatra, pero entre ellos, ¿sí? Se decían el idólatra. Pues al que no era idólatra le llamaban Ben Noach, pero entre ellos, ¿sí? Entonces, no que hicieran un grupo. Ahora, para el que no... Ok, yo quiero acá aclarar, es gracioso como lo planteó el Rab, pero les quiero leer una fuente que dice, este es en Hilchot Melachim, capítulo 8, alajá número 10, dice, Am kavelotam הוא נקרא גר תושב בכל מקום וצריך לקבל עליו בפני 3 חברים. Acá, esta es una ley que una persona, un no judío, que él recibe las leyes de Noé y quiere tener el estatus de Ger Toshav. Ya les voy a explicar qué es Ger Toshav. Creo que Rab también lo explicará más adelante, pero les explico qué es Ger Toshav. Para que esta persona tenga este estatus, él debe ir donde 3 sabios de la Torah, donde 3 rabinos, debe ir donde un tribunal rabínico y hacer una ceremonia que se llama el Kibul, que él dice un texto, que él se compromete a seguir las leyes de Noach, etc. Y así es como el no judío obtiene su estatus como Noachida, su estatus como Ger Toshav, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que los rabinos sí le decían a las personas, tú eres un Ger Toshav, tú eres un Ben Noach, y las personas que no lo eran, no tenían ese estatus, tenían otro estatus, o Bodazara, lo que sea, pero los rabinos sí le decían a la persona, y el no judío era consciente de que él tenía ese estatus, porque acá lo dice, esto es una ley dirigida al no judío, que si un no judío va donde un tribunal rabínico y él dice, me comprometo a cumplir las leyes de Noé, bueno, ahí está el texto, sí, en el Kibul, y lo hace frente a 3 sabios de la Torah, etc., él adquiere su estatus como Ger Toshav. Entonces, sí, los rabinos decían, tú eres un Ger, después de la ceremonia del Kibul, que el Noachia decía, ¿verdad? El tribunal decía, tú ahora eres Ger Toshav. Ya les vamos a explicar qué es Ger Toshav. Ger Toshav es un Noachia que vive en la tierra de Israel, etc. Esto les voy a explicar un poco más adelante, pero sí, los rabinos sí le decían a las personas que tenían ese estatus. No es algo... No lo sabe, me adelanto porque hay gente que no lo sabe. Los Benei Noach son los hijos de Noé según la tradición judía y según la tradición bíblica. Toda la humanidad viene de Noé. Por lo tanto, aquellas personas que no son Benei Israel, los hijos de Israel, físicamente hablando, es decir, no son descendientes de Israel, son descendientes de Noach. ¿Sí? Igual que son descendientes de Adán. ¿Ok? Ahora, era una definición interna del léxico rabínico, así hablaban, así estudiaban. Ok, acá pienso que Rab se contradijo solo en cierto sentido, porque él es una categoría de personas. Es verdad que, como les expliqué hace un momento, en rigor, sí, toda la humanidad somos hijos de Noach, pero más allá del término en rigor o de la traducción literal, es una terminología de la jurisdicción judía, ¿sí? Que son categorías de personas que cumplen las leyes de Noach, porque el que no las cumple simplemente no tiene la definición de Ben Noach. No tiene esa, él no entra él no es un Noachida si una persona no cumple las leyes de Noé. Entonces tiene otra categoría, ¿sí? Hay otra gama de categorías, de hecho, no solo una. Entonces por eso es que es verdad que literalmente, no, hijo de Noé, todos somos hijos de Noé, pero en la terminología rabínica no lo es. Incluso el Rab lo mencionó, entonces no entendí muy bien por qué la... ¿Ok? Un Ger Toshav, por ejemplo, que se me pregunta aquí, que es una persona que vivía en la tierra de Israel, ¿sí? Y había dejado la nación en la que vivía, por lo tanto había dejado la idolatría de la nación, porque antes no había religiones, había naciones, es muy diferente. Antes, si vivías en una nación, ¿sí? La cultura y la religión era lo mismo, ¿ok? Entonces, cuando se iban de la nación para vivir en Israel, era normalmente, en la gran mayoría de los casos, porque dejaban la ideología o la religión que tenían, que no era religión, sino el Dios del otro pueblo, y vivían en Israel, pero no pasaban a ser judíos, sino que vivían ahí como extranjeros, pero para que pudieran vivir ahí como extranjeros, el pueblo de Israel les requería abandonar los otros dioses, si no, no les daban lugar en la tierra. Ok, quiero acá mencionar
que escuchen bien lo que Rav menciona. Antes, esto es correcto, que la nación y la religión estaban entrelazados el uno con el otro. Pero si una persona era de otra nación y decidía abandonar la perspectiva religiosa o espiritual de su nación y quería llamarse Ger Toshav, él no se volvía judío. Por ejemplo, un ejemplo fácil, un amalekita, alguien de Amalek. Está escrito que hay que acabar con Amalek, ¿verdad? Por debajo del cielo, etc. Pero, ¿qué pasa si yo una amalekita, donde un tribunal rabínico y dice, yo quiero ser un Ger Toshav, yo quiero ser un noágida, cumplir las leyes de Noé y vivir en el país judío sin ser judío? Entonces, el tribunal rabínico hace la prueba, lo juzga, etc. Y sí, él dice el Kibul, se vuelve Ger Toshav. Entonces, es una amalekita que vive en Israel como Ger Toshav. Él no deja de ser amalekita. Él tampoco se vuelve de Israel. Él es amalekita, simplemente él abandona la religión amalekita, él abandona la perspectiva religiosa amalekita. O sea, él no abandona su nación, lo que él abandona es las perspectivas de la nación. Es como, acá lo que es básicamente es sacar a la persona de su religión. Se saca a la persona de su religión, pero no de su pueblo. Porque la persona sigue, sigue siendo parte de su pueblo, sigue considerándose alguien de su pueblo, simplemente está desconectado de las ideologías espirituales, de las idiosincrasias, etc., de su nación en sí, ¿ok? Eso es Ger Toshav, pero les quiero profundizar más un poco sobre el término Ger Toshav. Esto está en Ritba, esto está en el Tratado de Makot, capítulo 9, Aleph, en el párrafo número 2, dice, גר תושב הוא שקיבל בבית דין של ישראל לקיים שם מצוות שנכתבו בני נוח. continúa. ובן נוח הוא שלא קיבל בבית דין אלא לקיים לן ומקיים אותם בעצמו. Traducción. Dice, Ger Toshav, está explicando, acá Ritva, en su comentario, está explicando qué es Ger Toshav. Ger Toshav es alguien que recibió las leyes noágidas, las 7 leyes de Noach, que las recibió frente a un tribunal. O sea, lo que les había mencionado, un Ger Toshav es una persona que fue a un tribunal rabínico y le dan el título de Ger Toshav. Y un Noágida es alguien que no fue a un tribunal rabínico. Una persona que de por sí él dice, yo soy Noágida, yo comprometo a cumplir las leyes de Noé, esta perspectiva, y cumplo las leyes de Noé, etcétera, la perspectiva de Israel, etcétera. Hasta que no haya ido a un tribunal, él se considera Noágida, Ben Noach, y si él va a un tribunal rabínico, tiene el estatus de Ger Toshav, ¿sí? Aún así, y esto de hecho también lo dice el Shulchan Aruch en Yored Deah 144, la alhaja número 2, dice, Ger Toshav, dehaino, shekibel alav sheva mitzvot. Dice que un Ger Toshav es alguien que recibió las 7 leyes, ¿no? ¿Qué pasa? Acá hay algo. Dice, esto es en otro lado, es en Masejet Arajin 29 Aleph. Dice, 29.1. Dice, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, en Ger Toshav noeg, era bisman shayovel noeg. Que, ¿por qué hoy en día nosotros utilizamos el término noágida y no Ger Toshav? Ya, y la respuesta está acá. Porque Ger Toshav solo es en la época, en la generación en la que hay jubileo. Jubileo, los que conocen, es una época de cada cierto periodos de años, cada 7 años, que las tierras se descansan. Jubileo son cada 50 años, perdón, Shnat Shemitah, Shnat Yovel, que en la época de jubileo, si se aplica el jubileo, entonces se aplica el término Ger Toshav. Si no hay jubileo, no se aplica el término Ger Toshav. ¿Sí? Por eso es que hoy, en nuestros días, como no hay jubileo, no hay Yovel, aunque sí, de hecho la Rabbanut Rashid, el Rabinato de Israel, hace Ger Toshav. Este año que hay Shnat Shemitah, año de la Shemitah, hizo Ger Toshav y pronunciaron a una persona como Ger Toshav, un tribunal rabínico de la Rabbanut, del Gran Rabinato de Israel. Este año, ¿sí? Pero en general es que si no hay jubileo, entonces no hay Ger Toshav. Por eso lo que hay es el título Noágida. Entonces esto es algo que sí es muy importante, porque imagínense, ¿cómo es que una persona no sabía que era Ger Toshav si él va donde un tribunal rabínico y él pide que le den el estatus y el tribunal le da el estatus? Es más, les voy a leer otra alhaja, un segundo.
Esto está Ilhot Melachim 10, alja número 3. ובנוער שהתגייר ומל וטבל, ואחר כך רצה לחזור מאחורי השם ולהיות גר תושב בלבד כשהיה מוקדם לו, הם שומעים לו. Dice, esto es algo muy interesante. Piensen, como una persona no sabía que era noágida, porque supuestamente eso era entre los rabinos y el no judío no sabía que él era noágida, él no tenía ni idea. Pero, ¿qué pasa acá? Que la persona, porque como les dije, el término ger toshav es... Entonces, ¿qué dice acá? Les traduzco. Un noágida que se convirtió, hizo la circuncisión, mikve, etc. Y él quiere volver, y digamos más adelante, él se arrepiente y entiende que no quiere ser parte del pueblo de Israel, sino que quiere volver a ser ger toshav, simplemente ger toshav, como antes. Él no se le permite, no se escucha y no se le permite ser ger toshav, porque una vez entra el pueblo de Israel no hay vuelta atrás, ¿sí? Entonces ahí él no había, pues ya se quedó como judío, como pueblo de Israel. ¿Qué significa? Imagínense, una persona que dice, bueno, yo me convierto, se convierte, etc. Y luego dice, wow, me arrepentí de convertirme, esto es muy pesado, quiero volver a ser noágida. Le dicen que no. O sea, como una persona sabía que quería volver a ser ger toshav o volver a ser noágida, si él no sabía que existía tal cosa. Obviamente, el no judío, él sabía que existía esta clasificación, ¿sí? Por eso decir que era un lenguaje solo entre los rabinos no es muy exacto. Y como les dije, ger toshav, el término ger toshav es porque no hay jubileo hoy en día. O no les tendrían que dar lugar en la tierra. Entonces, esos son los ger toshav, ¿sí? Ger toshav es un extranjero que habita en la tierra. Pero tampoco los ger toshav decían, yo soy un ger toshav. No decía eso. Pero, como les acabo de explicar, el ger toshav al parecer sí decía eso, porque si él iba de un tribunal rabínico y el tribunal le decía, ok, pasaste tu examen, hiciste el kibul, te aprobamos como ger toshav. ¿Qué hacía el ger toshav cuando salía de la oficina de los rabinos? Decía, soy ger toshav. Obviamente lo decía porque acaba de hacer el ritual para tener el estatus de ger toshav. Entonces él sí hacía eso, sí hacía, soy ger toshav, obviamente. ¿Sí? Nadie dice eso. ¿Ok? Entonces, ese es lo primero que tenemos que entender. Lo máximo que encontré a nivel histórico es que a las personas no judías que de alguna manera vivían, ¿sí?, cerca del judaísmo, lo encontré, y no sé si es verdad, pero en un artículo, ¿sí?, de un historiador judío, no sé si es alguien religioso o no, pero que citó a Josephus Flavius, a Flavio Josefo, que en Kadmoniot, que es, no sé cómo se dice, antigüedades, quizás, hay un libro en español de Flavio Josefo que se llama Antigüedades, no sé, en hebreo se llama Kadmoniot, ahí en el capítulo 14 dice que había un grupo de extranjeros, de personas que no eran judíos, pero que se llamaban los temerosos de Dios. ¿Sí? Así se identificaba. Somos temerosos de Dios. ¿Ok? Son identidades. ¿Ok? Ok, acá yo quiero comentar. Sí, eso escribe Flavio Josefo en Antigüedades Judías. De hecho, no solo ahí, en ese capítulo, creo que también en el capítulo más adelante, capítulo 18, si no me equivoco, eso también lo trae la Biblia cristiana, de hecho, en el Nuevo Testamento. Hechos Apóstoles, creo que el capítulo 15 se habla de este concepto, hay otros lugares más. Es algo que sí del antiguo mundo. También Mario Saban, que yo no soy muy fan, de hecho yo no creo que sea historiador de verdad, pero Mario Saban lo trae en su libro sobre las raíces del cristianismo, etc. Él trae el concepto de que había noágidas en la época del Segundo Templo, que se hacían llamar temerosos de Dios. De hecho, por eso me parece interesante que el Rav comenzó diciendo de que no habían personas que eran noágidas como movimiento, pero ahora nos está diciendo una fuente de que habían noágidas o personas que se llamaban temerosos de Dios, simplemente el nombre era otro, ¿sí? El nombre era temerosos de Dios, y Shamaim en esa época, ¿sí? Temerosos del cielo, de hecho, es el nombre. No no sé. Pero el punto es que si existía el concepto, vemos que sí existía. Y no solo eso, no solamente es la única fuente. Acá les voy a leer una lista de grupos de personas que no eran judíos
y ellos consideraban que el pueblo de Israel eran luz de las naciones y ellos mismos admitían cumplir las leyes que se les estableció según el judaísmo a ellos como no judíos, o sea, las leyes noágidas. Y ellos se identificaban como personas que cercanos a la ideología del judaísmo sin ser judíos, sin pertenecer al pueblo de Israel, sino que ellos admiraban al pueblo de Israel por eso mismo, etc. Hay alrededor de 300 referencias de texto del siglo IV antes de la era común hasta el siglo III después de la era común, o sea, unos 7 siglos de documentación histórica. Les leo algunas de las categorías. Teosebéis, era uno de estos grupos. Los Sebomenoi eran otro tipo de este grupo. Fobumenoi, otro tipo de este grupo. Los Metuentes, ¿verdad? O sea, hay una lista de personas a lo largo de la historia que ellos se identifican con el concepto de seguir leyes de Noé, de considerar que el pueblo de Israel tenemos un rol determinado en la historia. Y sí, entonces sí hay documentación histórica del tema. Simplemente, como les dije, el término noágida es un término moderno. El concepto y el hecho de la organización colectiva es algo muy antiguo, ¿sí? Les recuerdo, 300 documentaciones en el mundo antiguo, eso no es poca cosa, eso es bastante. Pero Bnei Noach no lo he encontrado en ningún lugar. Ok. Pues aquí... Paréntesis, es todo mi punto, que estas personas se llaman a sí mismos temerosos de cielos, metuentes, sebomenoi. Así se llaman ellos, se consideran ellos a sí mismos. Pero Bnei Noach es como los rabinos, el mismo Rab dijo, que los rabinos utilizaban ese término. Entonces sí tiene mucho sentido que sí había un grupo que cumplía las leyes y los rabinos los llamaban a ellos Bnei Noach. Es decir, que sí había un grupo de personas organizadas así que se llamaban Bnei Noach. Entonces, al parecer, sí hay prueba histórica de esto. Me confirman antigüedades, perfecto. Pues allí hay una expresión. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, luego tenemos que hablar de las 7 leyes de Noach. En el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, ¿sí? El Talmud tiene varios tratados. Uno de ellos es el Tratado de Sanedrín, que son las leyes de los jueces. El Sanedrín era la autoridad legal más alta que tenía el pueblo de Israel en la época del templo. Y allí en el Tratado de Sanedrín, en la página 56b, Nunbab Amud Bet, se dice que hay 7 leyes que fueron ordenados los hijos de Noach. ¿Ok? Son 7 leyes muy básicas, como veremos. Ok, quiero acá detenerme. Esta no es la única fuente que habla del tema. Todo a lo largo de las fuentes judías se habla del tema de las 7 leyes de Noach, desde Midrashim hasta Kabbalah, incluido acá el Talmud, obviamente. Esa es una de las tantas fuentes que habla del tema. Y la última frase que dijo el Rab, de que son leyes muy básicas, yo no diría que son muy básicas en el sentido de fáciles o en el sentido de simples, sino que son básicas en el sentido de fundamentales, porque son fundamentos de la humanidad. Y sin estos fundamentos, la humanidad no puede existir, o sea, no puede estar. Y a propósito, la humanidad en este momento está patas arriba, por si no se han dado cuenta. Abran las noticias simplemente y dense cuenta ustedes mismos como todo es un caos total. Pero en fin. ¿Sí? Y todas son negativas. Es decir, todas son mitzvot lo taseh, mandamientos negativos. Es decir, no harás esto, no harás lo otro, no harás lo otro. ¿Ok? Entonces, ejemplo es la idolatría. ¿Sí? No cometer idolatría y no blasfemar. ¿Sí? Son las únicas 2 que hablan de cosas espirituales, o sea, que tengan que ver con Dios. El resto es no matar, no robar, no tener relaciones sexuales prohibidas, donde se incluye muchas cosas, el adulterio, la homosexualidad y otras cosas así. Y hay
no comer la parte de un animal vivo, ¿ok? No comer la parte de un animal vivo, que significa que uno no puede ir por el camino y ver a un animal que está vivo y comer una parte de ese animal sin que ese animal muera antes. ¿Ok? Es decir, no ir allí e ir arrancando órganos de animales, lo cual es algo bastante obvio, pero parece ser que para alguna gente no era muy obvio. Ok, quiero acá recalcar que el Rab empezó diciendo, dice las listas de las categorías, digamos de los 7 fundamentos de Bnei Noach. Como les dije, de ahí se desprenden docenas y docenas de leyes. En nuestra página nosotros analizamos, de hecho hay todo un libro, un Shulchan Aruch, de este tema, que es el de Rav Risher Kibrit Shalom. Hay un montón de, digamos, fuentes que hablan de este tema también. El punto es que acá el Rav dice que todas son preceptos negativos, es decir, de no hagas, por ejemplo, no mates, no robes, no comas a un animal mientras está vivo, etc. Aún así, en el Talmud, si él sigue leyendo, 3 páginas después, creo que en la página 59, al final del 59 Aleph, comenzando 59 Bet, ahí dice que hay una ley que no es negativa, que es la ley de tribunales. Porque hay, o sea, no mates, no robes, no cometas relaciones prohibidas, pero haz tribunales. Y tribunales es un precepto positivo, es una imposición. Aún así, luego ahí el Talmud dice, no, pero esta se podría llegar a considerar negativa porque los tribunales lo que hacen es juzgar o hacer prohibiciones. Y de forma indirecta también un tribunal llegaría a hacer, hacer leyes negativas, y por eso tribunales en su esencia llegaría a ser negativa. O sea, prohibiciones. Pero en sí, la ley en sí es positiva, y esa es una de las posturas del Talmud. Y bueno. Ok, entonces eso estaba prohibido también. Y después tienen la obligación de levantar jueces. A propósito, acá el Rav dijo que el comer carne de un animal vivo es muy obvio, ¿no? Que supuestamente está muy asumido por la humanidad que no se coma animales mientras están con vida. Señores, yo no sé si ustedes son conscientes de que en el mundo, en muchos lugares se comen animales mientras están vivos. Les doy ejemplos. En Japón se desmiembran ranas mientras están vivas y se comen. En China, uno de los platos más exclusivos es coger un simio, y perdón por lo que voy a ser tan explícito, abrirle la cabeza y comérsele el cerebro mientras está vivo. Una locura. Y también en lugares de Asia se comen animales marinos vivos, se comen mientras todavía están moviéndose, una locura total. En lugares de América Latina, tampoco crean que ustedes están exentos y que eso es por allá lejos, se comen insectos mientras aún están vivos. Hay lugares donde se comen serpientes mientras están vivas. Y digamos, no, bueno, el país del tercer mundo, si es que ese término existe, aún es relevante. También en los países más avanzados, en Estados Unidos, hay restaurantes donde se comen langostas mientras están vivas, se las comen en vida. Locura. En Estados Unidos, en Nueva York, hay restaurantes así. Hay realities, Gordon Ramsay, el famoso chef, frente a las cámaras, frente a millones de personas comiéndose animales vivos. Hay un episodio así. Hay Bear Grylls, que es otro, el del programa Sobreviviente, ¿sí? Que sobrevive en la naturaleza, frente a las cámaras, comiéndose un animal vivo. También hay I'm a Celebrity, otro de los programas más enigmáticos en Estados Unidos, mostrando cómo personas se comen animales vivos. Entonces, señores, no es una realidad muy lejos de ustedes. Sí, aún hay personas que comen animales vivos. El hecho de que ustedes vivan en una burbujita en Occidente no significa que al otro lado del mundo no esté ocurriendo eso. En África, en Asia, en lugares remotos sí sigue ocurriendo. Entonces, no, las personas no cumplen esta ley tan supuestamente básica. Levantar autoridades legales que juzguen al pueblo. ¿Ok? Pues como vemos, son 7 leyes muy, pero que muy básicas, en las cuales casi toda la humanidad hoy en día, quizás lo de maldecir a Dios no, porque quizás es la única, las cosas que tengan que ver con Dios por el ateísmo, quizás hoy en día no tanto. El resto de cosas, la mayoría de la humanidad las tiene bastante asumidas, y el motivo lo leeremos ahora, el por qué. Señores, ustedes, no sé si somos conscientes en el mundo en el que vivimos, ¿les parece que la humanidad tiene bastante asumido esto? Es verdad que la humanidad sabe que no se debe matar. ¿Acaso las personas dejaron de matar? ¿Sí?
Porque el hecho de que, no, es obvio que no hay que matar, es obvio que no hay que robar. Señores, hay lugares donde, en los países donde ustedes viven, perdón, también obviamente en Israel deberá existir en cierta medida, en Europa, en todo lado, la corrupción, es robar a nivel colectivo. Y todavía se roba, todavía hay robos a mano armada en las calles, hay asesinatos en las calles todavía, hay guerras, gobiernos se matan los unos con los otros, hasta el día de hoy, siglo XXI. Entonces es muy asumido. Como el Raf trae un ejemplo, el maldecir a Dios, el levantamiento del ateísmo. El mismo Raf dijo, la homosexualidad está prohibida. Señores, siglo XXI, finales del siglo XX y siglo XXI, la homosexualidad está ascendiendo, o sea, está creciendo. Si está tan asumida esta prohibición. De hecho, muchas de las prohibiciones de las relaciones para Bnei Noach, todas en las últimas décadas las personas están violando más esta prohibición. Está tan asumido que por eso lo violan. Idolatría, señores, idolatría. Medio planeta Tierra es idólatra. Ustedes saben, en la India, ¿sí? Porque yo sé, el mundo que generalmente los que nos están viendo acá conocen es el cristianismo, porque es la sociedad que los rodea, pues es un poco de judaísmo, pues es un poco de islam. ¿Ustedes saben cuántas religiones hay? Para decirles que solo en el hinduismo hay como unos 300 millones de dioses, ¿sí? Hay miles y miles de dioses, en África también tienen miles y miles de dioses, y no creen en el Dios de Israel, ¿sí? Entonces por eso no sería ni siquiera Shrituf, sino que creen en otras deidades, idolatría, literalmente estatuas, les prenden inciensos a las estatuas. En las sociedades donde ustedes viven, esto no es algo lejos de la realidad de ustedes. La humanidad tiene tan asumidas estas leyes que por eso se las pasan no cumpliéndolas. Yo es que leer una fuente. Espérense. Dice, esto está acá en... Listo. Baba Kama, es el Talmud, ¿cierto? Está Baba Kama, página 38a. Dice, Amar Rabbi Yosef, Amad Beim Dodaaretz Ra. Ok. Este es un versículo en el profeta, en Habacuc. Esto está en Habacuc, que es uno de los profetas de Israel, que tiene un versículo que dice... que estaba Dios, que digamos se levantó y midió la tierra y vio. Así dice el profeta Habacuc, ¿sí? Y pregunta el Talmud, Maga, ¿qué vio Dios? Que Dios se levantó y midió la tierra y vio. ¿Qué vio? Ra, Sheva mitzvot shekiblou alehem bnei Noach velo kimum ve'amad ve'itiram lahem. Dice, ¿qué vio Dios? Dios vio los 7 preceptos que recibieron ellos, los hijos de Noé, y no los cumplieron. Y por eso Dios se levantó y en cierto sentido se lo permitió. Más adelante él dice que quizás se los leo más adelante. Pero el mismo Talmud nos dice que la humanidad, esta es como una analogía que nos está diciendo el Talmud, ¿sí? Que a pesar de que están ahí las leyes de Noé, la humanidad no las cumple. Y por eso es que son tan relevantes. Porque si el pueblo de Israel no ponemos como estandarte lo que le ordenó Dios al pueblo de Israel, como les leí antes, Maimónides explica que Moisés le transmitió al pueblo de Israel decirle a la humanidad que cumplan los fundamentos de los seres humanos, y la humanidad no cumple los fundamentos de los seres humanos. He aquí que todavía falta mucho trabajo por hacer, ¿sí? No es tan básico, no está, cuando dice, no, es matar, es tan fundamental, no robar, es tan fundamental, pero no estamos ahí como seres humanos, señores, falta muchísimo. Entonces voy a hacer una segunda parte de este video, lo que continúa el Raf diciendo, porque hasta ahora vimos que lo que dijo el Raf es su opinión, ¿sí? Yo acá de vez en cuando les dije mi opinión, pero generalmente les traje citas y les traje fuentes que creo que es un poco más elaborado. Entonces, dejemos hasta acá por ahora. El siguiente video, en la parte 2, vamos a seguir analizando, porque ahora Raf trae una fuente que es bastante interesante, que vamos a analizar y vamos a ver que realmente hay mucho que hablar sobre el tema. Y bueno, un saludo desde Israel y sigan ese buen camino.